puertas de las elecciones, nuestra siguiente invitada ya sabe lo que es ser asambleísta, ya sabe lo que es ser criticado, este ente, y me imagino que con esta experiencia va con ideas nuevas y más que todo va a proponer y a trabajar como siempre lo ha hecho, cosas que el país necesita. Estamos hablando de la candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Norte de Pichincha, la abogada Ana Belén Cordero. Doctora, qué placer, aunque no sea en presencia, porque usted cuando viene a Guayaquil no me visita, pero qué placer tenerla en la línea. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está Guillermo y Sandra? Buenos días, saludos. Perdón, Priscila, buenos días, saludos a la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Saludos desde la capital. ¿Cómo va la campaña? Cuénteme, en ese Pichincha donde el alcalde dice que la cultura puede hacer lo que le da la gana, esperemos que no le toque nunca a él que le pase lo mismo, pero más allá de eso, ¿cómo va la campaña en Pichincha suya y la de Francesco Tabaqui a nivel nacional? Gracias, Guillermo, por su pregunta. De hecho, hoy día saqué un pequeño videíto en mis redes sociales que los invito a ver, Facebook, Twitter, Instagram y demás, porque ahora todos se solidarizan con Mugresur. Mugresur es el grupo musical que sacó un muñeco del presidente Noboa colgado, ¿no? Y esto no es con el ánimo de defender a Daniel Noboa en lo absoluto, pero en el contexto de que hace un año asesinaron a un candidato presidencial, creo que las expresiones artísticas y culturales sin ánimo de censura alguna tienen que cuidar un poquito más sus formas y desde el respeto, ¿no? O sea, Ahora dicen, lo que todos me... somos Mugresur, pero cuando mandaron a detener al niño que le hizo la mala seña al presidente Correa, todo estaba O bien. al del Cuando borrego, al del monigote del borrego, acuérdese. al monigote del borrego, usted se acordará de Jaime Guevara, el cantante de música protesta, lo metieron preso, le dijeron drogadicto, marihuanero, alcohólico, siendo él abstemio, ¿no? Entonces, la vaca no se acuerda cuando fue ternero, pero aquí está Ana Belén Cordero para Pero recordárselo. una consulta, entonces los que censuran no pueden ser censurados. Así veo. Eso es lo más terrible. Y salen a defender. A ver, ojo, yo no creo en una cultura censurada, pero tampoco creo en llamar a ahorcar a alguien, así sea de cartón o no. Hay cosas que ya salen se salen de las manos y los políticos con tratar de ganar votos dicen que no se pueden censurar. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo va su campaña? Cuénteme. Muchas gracias, igual por su pregunta. Estamos bien, estamos contentos, estamos trabajando muchísimo en territorio, en sectores muy golpeados aquí en Quito. Usted recordará, Guillermo, que siempre se ha dicho que la inseguridad golpea a la costa, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, pero Pichincha está bien golpeada, la ciudad de Quito en igual medida. Hay muchos reportajes de prensa, además, que aquí hay varias bandas disputándose territorio, cosa similar que ocurre en la provincia del Guayas, de Manabí, de Los Ríos, y estamos teniendo graves problemas respecto a eso. Estamos visitando distintos barrios jóvenes. Estuvimos hace poquito con mi segmento Voces que Deciden visitando las afueras de dos universidades. Los jóvenes universitarios están muy preocupados por los cortes de luz que están viviendo, no pueden hacer tareas, por la inseguridad, los asaltan y los vacunan en los buses, en los transportes públicos. Estamos recogiendo todas esas propuestas desde el territorio para llevarlas precisamente al legislativo. Y el tema del agua, que también en Quito es terrible, más que en cualquier parte del país. El 80% de los barrios estamos sin agua y claro, eso no sale en la prensa porque la mayoría del Quito Norte, según los sectores sobre todo más privilegiados, son condominios, son edificios que tienen cisterna, pero los barrios menos privilegiados como el Arroldós, como Atucucho y demás, no tienen el lujo de tener una cisterna y simplemente se va el agua, se va la luz y no tengo ni con qué lavar ni con qué hacer la comida, ¿no? Oiga, la vi por Madrid hace poco, cuéntenos un poquito. Sí, estuvimos Estuvo por con allá, doña fuimos Keiko. invitados. Oiga, no me dan la entrevista a Keiko, ayúdenme. Ay, pero avíseme, yo le digo a doña Keiko que le dé una entrevista. Ya, Y tiene a ver, mucho que contar ella, así próxima es. presidenta del Perú. Cuénteme, ¿cómo le fue? Nos fue súper bien, fuimos invitados por el tanque de pensamiento del Partido Popular Español, la Fundación Reformismo 21, y conocimos el Congreso de los Diputados y me preguntan, bueno, ya debe tener otro nivel, igualito pero con otro acento, igualito se insultan. Igualito se dan palos, es impresionante. La diferencia es que allá el presidente del gobierno, para los que no conocen, sale del seno del Congreso, es decir, es un diputado más que lo eligen presidente del gobierno. Entonces tiene que ir, cada proceso de fiscalización tiene que ir al Congreso a ser fiscalizado, no como acá que el presidente de la República solamente va para rendir cuentas una vez al año, ¿no? Y con su juicio político. Entonces, sí, muy interesante. Ahí estuvo Pedro Sánchez, presidente del gobierno, siendo fiscalizado por el líder de la oposición por el caso Dana.
Y luego fuimos también a Granada, a una cumbre de temas de seguridad en América Latina. Vimos cómo el crimen organizado penetra en las organizaciones delictivas y en el Estado y en los privados también. Entonces, cómo abordar desde distintas propuestas. Así que ese fue un poco mi paso por allá. Oiga, ¿usted quiere ser la nueva Cayetana, la señora Ayuso? ¿Qué quiere ser usted en esta próxima asamblea? Porque, oiga, déjenme decirle, son grandes oradoras y tienen una forma de vejar que la respeto porque son muy buenas en lo que hacen, ¿eh? Son brillantes mujeres ambas, cada una tiene su estilo. De hecho, justamente intenté concretar una cita con Cayetana para conocerla porque cuando estuvo aquí en el país no tuve la oportunidad. Y una mujer brillante, de verdad. Le sacó pica, yo sí la entrevisté. No, sí, yo no. Sí. ¿Pero se va a volver usted eso en esta nueva asamblea? Yo creo que cada uno tiene su estilo, ¿no? Yo no tampoco me quiero echar flores. Cayetana tiene muchísima trayectoria, es una mujer brillante, Isabel Díaz Ayuso también. No me quito mis méritos tampoco, pero por supuesto que tomo de sus discursos y tomo de sus palabras porque son mujeres muy inteligentes y muy valientes sobre todo. Son las 9:17 de la mañana y estamos conversando con Ana Belén Cordero, quien es candidata a la Asamblea Nacional por la parte de centro norte de Pichincha. Abogada Priscila Jacome le saluda. Usted ha estado muy envuelta en previos periodos en la política anticorrupción. De llegar a la Asamblea, ¿tiene algún perfil o alguna propuesta específica en torno a este tema? Sí, mire, de hecho, después de haber sido vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización durante 2 años, yo pasé a ser secretaria de Política Anticorrupción de la Presidencia de la República y trabajamos con organismos multilaterales porque nos apoyan muchísimo, siempre apoyan a distintas instituciones del Estado. La política pública anticorrupción que quedó lista y para ser puesta en vigencia y la puso en vigencia en este gobierno, cosa que yo me alegro mucho, ¿no? Porque los trabajos que hacemos desde la gestión de gobierno no son de las personas, sino del gobierno para la gente, ¿no? Y esa política pública anticorrupción, como toda política pública, requiere una ley para ser puesta en vigencia y para ser puesta, para que la ciudadanía y los distintos organismos del Estado trabajen en conjunto para la lucha contra la corrupción. Así que tengo un proyecto de ley derivado de esa política pública anticorrupción que la elaboré yo, la terminó de pulir el secretario actual y la puso en vigencia el presidente de la República, para trabajar con muchos temas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, hay un tema medular que le pasa a todos los gobiernos y le pasa a este. Cuando tú vas a elegir un ministro, un viceministro, un secretario de Estado, efectivamente revisas carpetas, cruzas cierta información en bases de datos públicas y demás, pero hay un tema medular y que se hace por ejemplo, con el concurso de jueces a la Corte Nacional o a la Corte Constitucional, que son las pruebas de integridad o las pruebas de confianza. Eso es un tema no menor para saber si efectivamente la persona es dable para ese cargo, no solo capacitada, sino también honesta y proba, y cómo manejan los conflictos de interés. Yo sí lamento en gran medida en que este gobierno haya dado de baja los códigos de ética, ¿no? Porque, bueno, el mal uso de los recursos públicos, del avión presidencial, de los vehículos que fueron contratados en el gobierno de Lazo para proteger a las autoridades del SNAI, que son quienes pasan problemas más graves de seguridad, los están utilizando viceministros de Estado en estos momentos. Entonces, todos esos temas riñen con la ética y la integridad pública y es importante que se pongan en vigencia en una ley que seguro lo va a aprobar la Asamblea Legislativa. Ahora, hemos hablado justamente de temas anticorrupción y hace poco hay una nueva ley, la ley antipillos, que procura, al menos en palabras del gobierno, justamente combatir ese tipo de cosas. ¿Usted cree que van aliadas o definitivamente no? No tiene absolutamente nada que ver la ley antipillos con el tema de la lucha anticorrupción. Ahí hay un tema que quizás, no sé, la Asamblea solo se enfocó en el debate sobre poner impuestos a los vehículos usados, que si usted revisa la tabla, lo que estaba ocurriendo es que los vehículos de menos de $20,000, que son los usados, que son los que tenemos la mayoría de ecuatorianos, no van a pagar impuesto. Los que tienen entre 20,000 y 50,000 se mantiene igual el impuesto y los superiores a $50,000 son los que van a pagar un alza de impuesto considerable, que son quienes los que más tienen. Pero lo de fondo y lo medular no eran esos impuestos. Lo de fondo y lo medular es las capacidades que va a tener la UAFE, nominada nuevamente por el Ejecutivo,
para, por ejemplo, congelar cuentas, establecer multas, llevar adelante procesos de congelamiento de cuentas y demás, sin la presencia de la parte involucrada. Yo sí tengo mis graves reparos, no importa quién esté en la presidencia, esto no es un tema de personas, sobre estas capacidades que va a tener este organismo, que deben responder directamente a temas técnicos. Y no nos debemos olvidar que en 2011, que fue evaluada nuestra WAFI por el Gafilat, nos pusieron en lista gris, porque ni siquiera cumplía con estándares técnicos, se utilizaban para fines políticos. Recién en 2022, cuando presidimos Gafilat, pasamos una buena evaluación y fuimos sacados de esa lista gris. Esta famosa ley antipillos debe tener estándares de ética e integridad pública para las distintas funciones del Estado. Sin embargo, no la tiene. Por eso una reforma legislativa que ponga en vigencia, además, de manera obligatoria, la política pública de integridad, creo que es lo llamado y lo adecuado, ¿no? Abogada, doctora, ¿cuántos asambleístas tienen calculado ustedes que creo podrían tener en la Asamblea Nacional? Bueno, las encuestas en este momento en general, como usted sabe, Guillermo, son fotografías del momento en particular y no dicen nada, y la campaña anterior, la del 2023, nos dio la razón de que las encuestas primero no necesariamente se acercan a la realidad, son una fotografía del momento, y además todo puede pasar en una campaña electoral, pero nosotros estamos aspirando a tener un buen número de legisladores en la Asamblea Nacional que nos permita conformar una bancada, además, por supuesto, de plantearnos como la tercera opción ante el novoísmo y el correísmo, que son lo mismo, a la cabeza de Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela, como un binomio que, además de tener experiencia en el combate contra la inseguridad y el tema energético, que le dejamos listo pues al presidente Noboa 9 contratos con generación privada de 1000 megavatios y los engavetó en un cajón, y hoy denuncia a su exministra por sabotaje, tenemos esa experiencia para sacar adelante al país. Así que esa es un poco la propuesta que tenemos desde las listas 21. ¿Y cómo va Francesco en las encuestas? Bueno, tenemos varios números. Hay algunas encuestas que que se publican, y otras encuestas. Usted sabe que las encuestas de verdad son las que no se publican, ¿no? Porque las distintas organizaciones políticas invierten económicamente en esas encuestas y, por supuesto, no las circulan al público porque, por supuesto, es un activo valioso para cada tienda política. Pero Francesco va creciendo bien, va creciendo de manera importante en las distintas provincias. Se plantea y surge como la tercera opción ante el novoísmo y ante el correísmo, lastimosamente, con la salida de Topic. Y digo lastimosamente no porque tenga ninguna afinidad con el señor Topic, sino porque en democracia debe resolverse los problemas de la democracia con más democracia y en las urnas, no descalificando candidatos presidenciales con leguleyadas, ¿no? Entonces, a raíz de la salida de Topic, Francesco Tabacchi ha experimentado un importante crecimiento. Lo propio está pasando con sus legisladores en las distintas provincias. Hay provincias más fuertes que otras, por supuesto. Nuestras listas siempre han sido mucho más fuertes en la Sierra Centro, en la Sierra Norte y en la Sierra Sur del país, pero por supuesto seguimos trabajando también en la costa, en la región amazónica e insular, ¿no? Ana Belén, se me acabó el tiempo. Una pregunta muy corta y le pido que sea breve. ¿Qué tanto va a tener que ver Guillermo Lasso si Francesco Tabacchi llegase a ser presidente y ustedes asambleístas? Bueno, el presidente Lasso, como fundador honorífico del partido, sigue teniendo bastante relevancia, nos apoya constantemente, nos da observaciones. No en vano llevó adelante 3 campañas presidenciales y está en la arena política desde hace 12 años. Sin embargo, el presidente Lasso está enfocado en su agenda de temas de trabajo con la Fundación de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil y agenda internacional, pero desde luego que siempre es un bastón de apoyo en el cual nosotros nos podemos apoyar siempre. Ana Belén, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Le deseo la mejor de la suerte y antes de que termine esta campaña, esperemos volver a hablar. Y si viene a Guayaquil, ya sabe, me la tiene prometida que viene a cabina. La tengo pendiente. Para chismear fuera del micrófono como siempre lo hacemos. Gracias, Guillermo, y saludos, Priscila. Un saludo a la audiencia. Buenos días. Un abrazo. Era la abogada Ana Belén Cordero, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Norte de Pichincha. Hablábamos de algunos temas, pero sobre todo de las elecciones 2025.